Bueno, qué emoción. Regresamos y el otro día esta señora hermosa estaba en Central Noticias en una entrevista y yo dije, vean a ver cómo hace, pero yo necesito entrevistarla. Ella es Maris Estela Fernández. Muchas gracias por estar aquí. Gracias más bien por invitarme. Yo la admiro demasiado por su proyecto y por lo que ha logrado y sobre todo en una comunidad que yo viví cerca de ahí porque vivía como en la misma zona y fue algo que siempre nos preocupó. Y lo que quiero es que me diga por qué se llama CIFAIS, así se pronuncia. Sí, se llama así, CIFAIS. Okay. Es Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión Social. Muy lindo, muy lindo. ¿Verdad? Entonces era muy largo, era un nombre muy largo que queríamos poner, que tenía mucho sentido, pero la gente no se lo iba a acordar. Entonces con CIFAIS así se puso CIFAIS, exactamente. Exactamente. Primero expliquemos de qué se trata la obra, porque esto queda allá en la Carpio. En la Carpio. Entonces es algo que uno no puede, como bien decía ahora el señor experto en inundaciones, uno no puede ocultar todas las partes que competen a esta pequeña nación y ellos también son de nosotros y tenemos que cuidarlos. Hay partes muy bonitas y hay partes también que tienen su dificultad, pero si uno se pone a ver con un poco de ojo atento, encuentra belleza en muchos lados, sobre todo en los corazones de gente que le cuesta mucho el día a día. Y ahí entonces es donde uno aprende muchísimo y se enamora. Pues yo siempre les digo que en los periódicos antes decían mucho que la Carpio era un lugar peligroso porque le podían robar a uno las cosas. Y yo insisto que sí, que lo que pasa es que le roban a uno el corazón, porque se ve el espíritu de agradecimiento, el esfuerzo, las ganas que le ponen a las cosas. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que yo viva una vida tan tranquilona o tan llena de oportunidades y no me doy cuenta de esos beneficios? Y cuando llega uno a estas comunidades, pues entonces uno empieza a darse cuenta de todas esas bendiciones que uno ha recibido y entonces también empieza a agradecerle a la vida y dice, pues me toca dar, ahora me toca dar. Y la ventaja de cuando uno se da cuenta que le toca dar es que el ser humano está hecho para dar. La persona, o sea, está hecha, realmente tenemos un ADN para amar. Y el amar es entregar, es darse. Y entonces estas situaciones te ayudan a que tu corazón se quite todas esas... a veces uno el corazón que dicen que está taqueado de ¿cómo se llama? Cuando uno le pone la sangre que está muy llena de grasa, pues bueno, le destaquean uno a veces eso con medicamentos, pero el corazón se destaquea de ese egoísmo a través de compartir con niños, adultos mayores, personas que tienen la gran bendición de poder sonreír en medio de la dificultad. Y entonces, Cristiana, realmente para mí ha sido una transformación de vida. Quiero que me cuente cómo empezó este sueño. Bueno, porque el tenerla hoy, después de la gala que tuvieron en el Melico, uno dice, ok, es un sueño cumplido. Sí. Pero vean de lo que estamos hablando. O sea, esto es transformar vidas. Bueno, aquí donde ustedes están viendo esto, sí, yo después les puedo mandar, Cristiana, unos resumencitos de la gala. No, por favor, pero yo necesito verlo. Esa gala, fíjate que tuvimos niños de 6 años hasta señores de 73 años que tenían apenas 6 meses de haber empezado a tocar violín. Y como comentaba en una ocasión, uno de ellos ni siquiera sabe leer ni escribir porque no fue a la escuela. Y a los 73 años decidió que él quería aprender a tocar violín. Le dije, bueno, pero entonces tiene que por lo menos aprender a leer música. Está bien, yo aprendo a leer música. Oh, ¡qué lindo! Y entonces, realmente que ellos se hayan subido a ese escenario, muchos de ellos nunca habían ido a un teatro. Y la primera vez ya se estaban subiendo al escenario. Siendo protagonistas, sí, o sea, que es esta vida sí. tan... Y con estos artistas tan fenomenales como Luis Montalbert, Marta Fonseca, Bernal Villegas, Guido Fernández, Solari, mira, wow. Felipe Pérez. Felipe Pérez. Y entonces ellos entregándose al escenario, todos en conjunto, como si todos tuvieran exactamente la misma trayectoria musical. Y entonces, al final... no se lo podían creer que efectivamente habían compartido escenario con los grandes.
y sonó espectacular. Sonó espectacular. Sonó, o sea, no le envidia a ninguno de los conciertos rock, digo yo, porque la verdad sonaron afinadísimos. La gente del Teatro Mélico Salazar se portó como un sueño, porque fue realmente muy rápido la decisión donde se tomó, y nos ayudaron con luces, nos ayudaron con todo el sonido, realmente, y con un gran cariño por todas estas personas. Y nos llegaron casi como 700 personas, gracias a que todos los noticieros como ustedes nos ayudaron. Y las filas, porque era gratuito, las filas eran que daban la vuelta a la manzana de la gente. Estuvo realmente emocionante. Y ver a aquellos chicos que antes, porque los que llevaban la banda principal eran de un grupo rock que nació en Cifais hace como 10 años, y ellos pues se presentaron también en algún momento en el Teatro Nacional, y luego se desintegró aquel grupo. Y pues cada uno siguió su vida, pero se volvieron profesionales, cada uno en lo suyo. Y luego del tiempo se volvieron a encontrar por esta convocatoria que les hicimos, y entonces no se lo podían creer lo lindo que estaban sonando después de tantos años de no verse. Una de ellas, Saray, tuvo un bebé y ahora tiene 7 años, justo después de que ella participó en esto, y ahora tiene un bebé de 7 meses. Y ella ahora ya no vive en Carpio, ella vive creo que es en Tucurrique. Y entonces se vino solo para participar en el concierto. No se había visto con sus amigos desde entonces, y sonó, pero decía, Saray, ¿dónde te salió esa voz? Y entonces es muy bonito porque estos mismos chicos, algunos de ellos que me encontré este sábado ahí en la Carpio, me decían, doña Maris, y no me invitaron. Pero era gratuito. Me dicen, no me invitaron a estar ahí tocando. Querían ser parte. De los que habían sido parte antes, en el pasado. Entonces hemos tomado la decisión de que todo el que haya pasado por Cifais alguna vez puede volverse a montar en el escenario cuando tengamos estos conciertos, porque de eso se trata. El objetivo del Cifais es promover la inclusión social multivía a través de la enseñanza y el aprendizaje de destrezas artísticas, deportivas, culturales, académicas, lingüísticas, lúdicas, de todo estilo, impartidas por voluntarios en zonas vulnerables. Entonces, una Adriana como la que tuviste hoy hace un ratito, enseñando a doblar, eso es que llegue a enseñar allí, le puede tomar a ella una mañana o 3 horas, y cuánto le cambia la vida de ella y cuánto le cambia la vida a los que están ahí. Entonces, ves, todo el mundo puede ser parte del Cifais. Me comprometo a enseñar todas esas imágenes con el chico de producción que nos contactó. Perfecto. Para poder mostrar esto, pero necesito que me cuente cómo usted llega ahí. Bueno, llegué por una señora de la comunidad de La Carpio, que, fíjate que, se llama No Tan Cristiana, pero yo sí yo sí le doy a la rezadera, ¿verdad? Entonces, fíjate, yo también. Esto es solo un nombre. Fíjate que entonces yo llegaba a un lugar, a un oratorio que estaba cerquita de mi trabajo, para ir a hacer la visita al Santísimo, ¿verdad? Y como llegaba todos los días, la señora que me abría la puerta, pues nos hicimos amigas. Y entonces, de tanto vernos, pues un día hablábamos del fútbol, otro día hablábamos del clima, y otro día hablamos ¿verdad?, de cosas importantes, como que ella quería que le ayudara a hacer una orquesta sinfónica en su comunidad. Fue idea de ella. Y entonces yo le pero Alicia, ¿cómo se te ocurre? Es que es una locura. Me dice, yo sé que usted puede, porque usted tiene, me decía, una gran empresa de 20 personas. Y pues bueno, para mí 20 personas sí es mucho, pero no era así como para hacer un ejemplo. Y entonces yo me quedé pensando, me dice, piénselo, usted sí puede. Esta señora me empoderó. Esta señora fue la que, con su confianza en mí, dijo, usted puede. Y me eché al agua, a pesar de no saber leer música, de no tocar un violín. Lo que sabía tocar era guitarra, nada más. Entonces, y además de esas diosidencias que Dios tiene, 5 días después de esta petición, llegó un señor a acompañar a su esposa, que iban a hacer un arreglo en mi casa, y mi esposo es el que se arregla de todas las decoraciones y de todas las cosas. Él es el ¿verdad? Entonces, yo me quedé con el esposo de la arquitecta, porque estaba ahí viendo para el techo, y yo soy muy hablantina,
¿verdad? Y entonces le dije, ¿qué haces? Y ya me empezó a contar que venía de Venezuela y que hacía esto y que investigaciones, y que los viernes en la tarde daba clases de flauta a niños pobres en Escazú. Y yo le dije, ¿y usted no me ayudaría a hacer? Hace 5 días esta señora me pidió una orquesta, ¿cómo se te ocurre? Y me dice, claro que se puede. Yo soy testigo de que se puede porque yo soy fundador de un proyecto en Venezuela que se llamaba El Sistema, donde hace 14 años me decía, ahora hay 250,000 estudiantes de música en Venezuela gracias a este proyecto. Y él me contaba que cuando tenía 8 años, él vivía muy cerca del Amazonas, y le empezaron a enseñar a tocar flauta dulce. Y cada vez, a través de este sistema del maestro Abreu, lo llevaban cada 15 días a la capital, a Caracas, le enseñaban las partituras nuevas y él volvía a enseñarle a sus amigos. Y así empezaron. Entonces, entonces me acompañas, me ayudas, me dice, sí, claro. Y este fue el empujón adicional que me sirvió porque Johnny Armenta, se llama él, me ayudó durante 1 año en este esfuerzo. Y luego me dice, ya no puedo seguir. ¿Y cómo? Bueno, otra cosa de Dios, que entonces me dice una amiga, ¿y por qué no le decís a mi marido que vaya y te ayude? Y le digo, ¿y tu marido por qué? Me dice, porque mi marido es trompetista. Bueno, y no solo era trompetista, el amigo era, el marido, que yo era amiga de ella hace mucho tiempo, pero yo no sabía nada de la trayectoria de su marido. Resulta que el marido había sido el fundador del CINEM. O sea, director de orquesta. Ay, no, pero esas cosas que dices, como Dios va poniendo. Y entonces Ricardo Vargas, que en paz descanse, me ayudó otros 2 años como director del proyecto. Y después cuando me dice, ya no puedo seguir porque, ¿y ahora qué voy a hacer? No te preocupes, yo le voy a enseñar a los muchachos a dirigir orquesta. Y entonces tenía un voluntario que tocaba viola, que vivía en Pavas, había estado en el cine de Pavas y me venía a ayudar él. Y entonces empezó a él y a otros a enseñarles a hacer dirección de orquesta. Y estos muchachos fueron los que continuaron haciendo la dirección de toda la muchachada. Entonces ahí fue continuando. Y para que veas, entonces el mismo muchacho me dice, a mí el CIFAIS me hizo crecer porque yo no creía que yo pudiera ser director de orquesta. Y me decía, ay, doña Maris, ¿cuánto me ha ayudado? Porque yo pensé que Pavas era un lugar de peligro y de susto, pero la verdad es que venir aquí me doy cuenta de que hay muchas cosas que realmente hacen falta en esta comunidad y yo vengo a ayudar. Y ahí fue creciendo y creciendo, y entonces Andrei Montero participó en concursos de dirección de orquesta y llegó a dirigir la Sinfonieta de Berlín. O sea, ven los cambios de paradigmas que suceden cuando la gente se da a los demás. Entonces, y después de allí, entonces ya siguió su proceso, y ahora entonces tengo tres chicos. Una de ellas es nicaragüense, bueno, 2 nicaragüenses y un costarricense. Y entonces ella nació, ella tiene tal vez como unos 25 años, creo, un poquitito más, pero ella nació en Nicaragua y fue una fundación que le enseñó música, donde ella aprendió a tocar y a leer música y a tocar violín, y se vino para Costa Rica y ahora está en CIFAIS compartiendo con muchas personas de nacionalidad nicaragüense o de procedencia nicaragüense, y los está haciendo volar, ¿verdad? Con un método que es fantástico, que se llama el método Bornov. La Fundación FACE de los Estados Unidos se enteró de nosotros y entonces nos está ayudando con el sistema, con esta nueva metodología, y ayudándoles a dar una remuneración a estos 3 muchachos, que 3 muchachos, solo 3, son los que le han enseñado a 96 jóvenes y más grandes a tocar. Y la diferencia del sistema Bornov es que no son clases individuales de violín, como típicamente está acostumbrado a la gente a tocar y a que les enseñen. Aquí les enseñan de manera grupal. Entonces, son 15, 20 chicos con los violines y todos así para arriba, para abajo, ¿verdad? Y entonces tienen unos resultados impresionantes muy rápido, porque aprenden a tocar en conjunto, pero además, en poco tiempo, además de tocar violín,
empiezan a tocar viola y empiezan a tocar cello y aprenden a tocar contrabajo. Entonces, los 4 instrumentos a la vez. Entonces, es mágico. Y uno dice, ¿cómo es esto? Y nosotros somos testigos de esas transformaciones tan hermosas, pero no solo en música, en deporte. Eso quiero saber, ¿cuántas personas están en el CIFAIS? Bueno, en el CIFAIS nosotros el año pasado pudimos contabilizar solo en la Carpio 1.200 personas matriculadas en más de 6.000 cursos, porque como los dan muchos voluntarios, entonces hay unos que les enseñan 6.000 cupos, ¿verdad? Entonces resulta que baile folclórico, baile flamenco, he tenido a Natalia Rodríguez del Teatro Expresivo dando baile flamenco durante un año completo y las llevó a las señoras a presentarse al Eugene O'Neill junto con sus alumnas de la academia. Ella tenía una academia, por decirlo así, el curso de baile flamenco en Carpio, en CIFAIS, y se lo llevó con sus otras chicas allá y se presentaron las señoras, todas orondas, de 40 y 50 años a bailar. Entonces, cada una se va matriculando, que si tecnología, que si inglés, que si alemán, que si, ¿verdad? De todo lo que la gente quiere enseñar. Entonces, están estas, como generalmente tengo alrededor de 200, 300 voluntarios por año. Y estamos en Birri y estamos en Herradura. Y ahora me están pidiendo también en La Juelita. No sé si lo vamos a lograr, pero bueno. Se va a lograr, por supuesto que sí se va a lograr. Y entonces ha sido muy, muy gratificante ver que con el poquito, soñando, un poquito cada uno es. Esta señora, nosotros decíamos, ¿qué es lo que ha pasado aquí en Carpio que ha sido tan fructífero? Porque nosotros no fue con una planificación estratégica de quién sabe cuántas, no. Fue actuando, porque a veces uno, de tanto pensar y planificar, nunca resuelve nada porque siempre, ¿verdad? Nunca está listo en las cosas. Pero ahí empezó con lo poquito que cada uno tenía y descubrimos 4 actitudes cardinales, que son la confianza, la constancia, la locura y la ternura. ¡Ay, qué hermoso! La confianza de creer que uno, con lo poquito que sabe, puede hacer transformación de la vida de los demás. Y la confianza que depositó Alicia en mí, me empoderó. Usted puede. Alicia, ¿verdad? Una dirigente comunal y además atendía a adultos mayores en ese lugar donde yo iba a visitar al Señor. Ella me empoderó y yo dije, así como Alicia me empodera, yo puedo empoderar a otros. Y efectivamente, digo yo, confianza en que no me iba a pasar nada y que yo puedo confiar en que el chico va a cuidar el violín, se lo va a llevar a su casa. Y entonces, el primer día que yo les entregué el violín o la guitarra a los chicos y decían, doña Maris, ¿pero me lo puedo llevar a la casa? Le digo, sí, mi amor. Dice, ¿de verdad? Le digo, sí. Me dice, ¿usted confía en mí? Sí, mi amor. Pero usted sabe que yo soy de la Carpio. Le digo, sí, mi amor. Yo sé que usted es de la Carpio y yo confío en usted. Esa confianza depositada en ellos hizo que las familias se sintieran valoradas, se sintieran que eran dignas, y entonces toda la comunidad ha ido floreciendo en conjunto. La confianza en creer que podíamos levantar ese edificio de 2 naves de 4 plantas, el más grande de madera de Centroamérica. Antes, cuando lo construimos, era de Latinoamérica, pero ahora de Centroamérica. Lo empezamos y solo teníamos un sarán de división para construir y el resto de la calle. 2 años duramos levantando el edificio. ¿Vos crees que se nos perdió algo? La comunidad entera nos protegió confiando en que eso era un lugar para sus hijos. Y eso es tan importante. Cuando a vos te empiezan a chequear absolutamente todo, pues decís, pues que entonces confían en mí y se siente uno horrible. Entonces la confianza es importantísima. Y la confianza en Dios, que Dios siempre provee. La constancia. Perseverar en el propósito. Si yo me comprometí todas las semanas, voy todas las semanas. Si yo me comprometí una vez al mes, voy una vez al mes. Pero no dejarlos abandonados porque solo voy a tener 3 chiquitos y resultó que yo comencé con 15. Sí, pero por esos 3 que sí llegan, tenés que seguir. Y a los chiquillos se les enseña la constancia de que si no, no aprenden lo que tienen que aprender. La locura de soñar como Alicia, soñar una orquesta sinfónica para su comunidad, y la ternura
de ponerse en los zapatos de los demás. Esas 4 actitudes, Cristina, Qué belleza. realmente se pueden aplicar en cualquier comunidad. Y cualquier persona con deseos de ayudar puede implementarlas. Eso es el ADN del CIFAIS, nada más. Soy Dios y Dios cubriéndolos a todos Bueno, con sus regalos. Claro, pero no les pedimos a la gente que sean creyentes como nosotros, ¿verdad? La gente, tengo desde voluntarios, estudiantes, mamás, que no profesan fe o que son de otra profesión de fe que no es la misma mía, pero es allí donde nos encontramos en la fraternidad de la dignidad. Yo por lo menos, yo sé que la dignidad que tiene cada ser humano es porque tiene la capacidad de relacionarse con Dios, pero a veces ellos no se han dado cuenta de eso y se les descubre a través del afecto, del cariño, de la estima, de la promoción, y donde se dan cuenta de que aun cuando hayan vivido, efectivamente, La Carpio es un lugar donde en el norte está el río Virilla, que es el más sucio de, bueno, llega hasta el Tárcoles, que es el más sucio de Centroamérica. Por abajo está el río Torres. Por un lado está esta cuestión de la basura que ya está por cerrar, de EBI, es un parque tecnológico, pero bueno, ahí les han llegado todas las basuras de todo el gran área metropolitana. Y está por cerrar, yo no lo sabía. Sí, le quedan como 6 meses. Y del otro lado, de la parte de la entrada, está la planta de tratamiento de aguas del gran área metropolitana. Entonces, la estigma que puede sentir una persona que yo vivo alrededor de desperdicios o cosas sucias y me han tratado con indiferencia porque vivo aquí o porque hay mucha gente migrante con una dignidad impresionante, pero hay muchas personas que siguen siendo xenofóbicas, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo es posible que exista la xenofobia, verdad? Pero sí existe. Y entonces el cariño, esta atención que les hemos dado, pues han hecho de un lugar referente que me llega gente de Estados Unidos, de Stanford, de Oxford, ¿verdad? De todas las universidades más importantes, a ver qué pasó allí. Y lo que pasa es que es gente creyendo en la gente, gente amando a la gente, gente que no sabe, pues yo pido a las voluntarias de afuera y de la comunidad, ¿quién quiere venir a enseñar algo? Entonces me dice una señora, ay, pero yo solo sé hacer tortillas. Venga y nos enseña a hacer tortillas y aliñadas, que no todo el mundo sabe hacerlo. Entonces se siente que puede ser profesora de aliñadas. Ay, qué hermoso, qué ¿verdad? hermoso. María Estela, estoy tan agradecida. Ahora sí ya entendí y qué dicha, esto es Dios también juntándonos. Tenía que entender el ADN de este lugar, tenía que entender de dónde proviene esa fuerza, esa inclusión, ese querer cambiar el mundo. Y sí se puede lograr. Sí, Le agradezco muchísimo Gracias su tiempo. por invitarme. Creo que tenemos muchas más entrevistas. Bueno. Como estas, para que me cuente mucho de todo eso que no le cabe ni en su corazón, ni en su cabeza, ni en su alma. Así me es, y para encanta. compartir con mucha gente que quiera ser voluntaria y que quiera transformar este país. Mira, Cristiana, hay mucha gente hablando que el país se nos cae. Lo que pasa es que los noticieros, y obviamente lo que es diferente es cuando la gente hay maldad, hay corrupción, eso es lo diferente. Pero hay muchas más personas buenas que malas en este país y en todo el mundo. Tenemos simplemente que decirnos, estamos presentes. Aquí estoy, aquella mamá que cuida a su niño, aquel profesor que da bien su clase, aquella persona que le da un pan al otro. Somos más y podemos volver a recuperar nuestra Costa Rica si nos recordamos que hacer el bien es lo que nos da felicidad. Así es. Gracias enormes. Qué Gracias gusto, tenía que entrevistarla, Bueno. pero nos faltan muchas más, Bueno, muchas muchas gracias. pláticas más.